y amén. Bueno, vamos aquí a compartir este pensamiento. Ya no es palabra, ahora es pensamiento. Pero no, lo que pasa es que, digamos, todo esto nos edifica mucho. Cada vez que los pastores vienen, nos dan un saludo, nos cuentan también de ellos, de sus experiencias, nos comparten este tiempo también. Yo digo, tan bonito, ¿sí? Venimos a escuchar una palabra, pero qué bonito estas personas que vinieron con una enfermedad, que vinieron con un dolor y ahora se van sin él. Y eso ya es la bendición más grande que puede haber, ¿cierto? Entonces, bueno, voy a compartir con ustedes una pequeña reflexión que tiene como título Una oportunidad. Y bueno, qué importante es nosotros siempre estar conectados con Dios. Toda persona que está conectada con Dios es una persona que no se da cuenta que se está conectando con sus generaciones. La palabra en Mateo capítulo 16, versículo 15 al 18. Mateo 16, versículo 15 al 18. Y él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Amén. ¿Qué vemos en la vida de Pedro? Pedro tenía una conexión con Dios. Toda persona que tiene una conexión con Dios va a recibir una revelación de parte de Él. Y toda persona que tiene una revelación se llena de autoridad para poder cerrar las puertas del infierno para nuestras vidas, pero también para nuestras generaciones. Cuando una persona recibe a Cristo en su corazón, inmediatamente, tal vez él no lo sepa, pero sabe, esta persona le está cerrando las puertas del infierno a sus generaciones. Levante su mano derecha y diga conmigo: para mis generaciones, las puertas del infierno están cerradas. Una vez más, para mis generaciones, las puertas del infierno están cerradas. Escúcheme, el enemigo no debe tocar a nuestras generaciones. Usted y yo estamos aquí no solamente por tener una bendición de Dios, sino que esa bendición de Dios pueda llegar a nuestras generaciones. Hechos, el libro de Hechos, capítulo 3, versículo 25 dice: vosotros sois los hijos de los profetas y del ¿qué? Pacto que hizo Dios con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Escúchame, es un pacto. Cuando una persona hace un pacto con Dios, un pacto de santidad, un pacto de consagración, un pacto donde usted le va a decir: te voy a servir toda mi vida, inmediatamente viene una bendición para nuestra simiente. Nuestra simiente será la bendición, no solamente para nosotros, sino simplemente para las naciones de la tierra. Uno dirá: ok, ¿cuál es tu simiente? Y la simiente es Jesús. Cuando nosotros hablamos de un pacto, Dios hizo un pacto con su pueblo, ¿cierto? Pero hay un pacto mucho más grande que eso, y es el pacto que Cristo hizo precisamente en la cruz del Calvario. La simiente de Abraham descendió sobre Isaac y sobre Jacob, ¿cierto? Y Jacob representa precisamente a Israel. Israel es el pueblo escogido de Dios, el pueblo judío. Y hasta hoy en día uno puede ver la bendición del pueblo judío.
Pero ¿qué hace el pueblo judío? ¿Sabe? El pueblo judío siempre está pensando en dejar una bendición para sus hijos, para sus generaciones. El pueblo de Dios, el pueblo judío, tiene una bendición especial de él. Jamás encontrarás, por ejemplo, a alguien en la calle pidiendo dinero que sea judío. No lo encuentras en el mundo entero. ¿Saben por qué? Porque ellos entendieron lo que significa el pacto de Dios con su pueblo y entendieron que la bendición no es para una persona, sino para todas las generaciones. Entonces, cuando vino Jesús a la tierra, dijo: venga, el pacto no solamente va a ser para el pueblo judío, sino que yo lo voy a extender ahora a los gentiles. Quiere decir para todos nosotros, aquellos que no tenemos sangre judía. Escúchame, porque una cosa es el pueblo judío. Hoy en día hay personas, es muy curioso, pero hay personas que dicen: me volví judío. Así dicen: es que me volví judío. Y te voy a decir algo: tú no te puedes volver judío, porque judío es de sangre. Tú tienes que tener la sangre del pueblo judío para ser judío. El resto de todos nosotros somos gentiles. Y por eso el Señor Jesucristo vino a hacer ese pacto en la cruz del Calvario con su sangre, precisamente para poder unir ese pacto de Dios con su pueblo, ahora unirlo a nosotros como los gentiles. Dice Hechos 16:31, ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Quién será salvo? Tú y tu casa. Escúchame, Él no está interesado solamente en traer una bendición para nosotros, sino para nuestras generaciones. Es importante que la bendición pueda descender, y por eso el gran secreto es tener una conexión con Dios. Cuando nosotros estamos conectados con Dios, estamos conectados con nuestras generaciones. Cuando nosotros estamos desconectados de Dios, estamos desconectados de nuestras generaciones. Las vamos a perder. Hoy en día muchos padres están perdiendo sus generaciones por una desconexión que tienen con el Señor. Y por eso el propósito de Dios es que tú puedas conquistar cosas aquí en la tierra para que tus hijos las puedan poseer. No estoy refiriéndome solamente a cosas materiales. Escúchame, porque tú pensarás que es dejar cosas materiales. No, es lo que tienes que conquistar aquí en la tierra. Hoy en día tenemos que conquistar un buen matrimonio, ¿cierto? Hay que conquistarlo, porque eso es lo que tenemos que dejar a nuestras generaciones. ¿Cuántas cosas hoy en día usted y yo no podemos disfrutar porque nuestros antepasados no quisieron conquistar? Dígame cuántas. Sí, muchas. ¿Cuántas cosas dejamos de disfrutar porque aún los antepasados las conquistaron, pero las perdieron? Vimos que nuestros antepasados tuvieron una casa, la perdieron. Tenían salud, la perdieron. Tenían un matrimonio, casamiento, ¿es que se dice? Sí, casamiento. Allá, sí, casamiento. Y lo tenía, pero lo perdieron. ¿Te das cuenta? Lo perdieron. Entonces, claro, hoy en día nosotros no podemos disfrutar de eso. Hoy en día nos cuesta tener un buen matrimonio, un casamiento, nos cuesta mucho porque simplemente ellos lo tuvieron, pero lo perdieron. Y como lo perdieron, hoy en día usted y yo no podemos disfrutar de eso. Pero ¿cuántos saben que Dios es un Dios de oportunidades? Y por eso estamos hablando de una oportunidad, porque hoy tenemos la oportunidad de empezar lo que ellos no conquistaron, y lo vamos a conquistar, y nuestras generaciones lo van a disfrutar en el nombre de Jesús. ¿Sí lo creen? No los veo tan convencidos, pero igual vamos avanzando, ¿sí? Mire,
Esto quiere decir algo. Las lágrimas que tú derramaste, tus hijos no las van a derramar. Esa es la bendición. Sí, sé que algunos padres dicen, no, mi hijo tiene que pagar el precio. Déjalo que él también sufra. Y te voy a decir algo, eso no es así. Mis hijos no tienen por qué sufrir lo que yo sufrí. Mis hijos no tienen por qué llorar lo que yo lloré. Mis hijos no tienen que derramar las lágrimas que yo derramé, porque simplemente ellos van a entrar en el pacto. Escúchame, es en el pacto. Acuérdate de Pedro. Pedro entró en el pacto y simplemente dijo, sobre esta roca. ¿Sabes qué es la roca? Son las piedras que nosotros tenemos que construir a diario para que venga la bendición sobre sus vidas. Dice la palabra en Josué capítulo 4. Josué capítulo 4, versículos 6 y 7. Para que esto sea señal entre vosotros, y cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana diciendo, ¿qué significan estas piedras? Les responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová. Cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron, y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Aquí nosotros vemos cómo el pueblo de Dios estaba a punto de cruzar el Jordán para ir a su tierra prometida. Ellos eran esclavos, pero Dios tenía una tierra prometida. Ellos eran esclavos, pero Dios no solamente quería que ellos fueran libres. Algunos se conforman solamente con su libertad. Algunos estaban en las drogas y hoy en día no están en las drogas. Algunos estaban en el alcohol, hoy en día no están en el alcohol. Algunos habían perdido su hogar y rescataron su hogar. Y te voy a decir algo, pero se quedaron ahí. Ellos son libres, pero no han podido entrar a la tierra prometida. ¿Sabes por qué no han podido entrar a la tierra prometida? Porque ellos no están construyendo piedras. Escúchame, hay un pacto. Dice, ellos van a entrar a la tierra prometida por un pacto. Tú y yo tenemos que tener ese pacto con Dios, esa relación con Dios, esa consagración con Dios, esa santidad con Dios. Ese pacto es el que abre la puerta a la tierra prometida. Y luego dice y habla precisamente de las piedras, ¿sí me entiende? Y las piedras es entender lo que se construyó para que una generación pudiera conocer ese pacto. Por eso los hijos deben de tener una evidencia de lo que yo hice por ellos. Ellos tienen que tener una evidencia. Las piedras dice que se deben de convertir en un monumento, ¿cierto? Decía, estas piedras serán un monumento. Siempre que uno va a lugares turísticos, hay monumentos. Los monumentos cuentan la historia de generaciones enteras de lo que sucedió en ese lugar o con esa persona. Nuestras vidas tienen que ser lo mismo. Usted y yo tenemos que levantar piedras que se puedan recordar, ¿sí? Porque esas piedras tienen que ser un recordatorio para nuestras generaciones. Ellos tienen que conocer el pacto que nosotros hicimos por ellos. ¿Cómo será que dice la misma palabra que si nosotros calláramos, ¿quiénes van a hablar? ¿Quiénes son las que van a hablar? Las piedras. Escúchame, alguien pensará que es una piedra que comienza a hablar. No, son las piedras, escúchame, las piedras que nosotros construimos. Y aun si nosotros no quisiéramos hablar de esas piedras, ellas van a hablar por nosotros. Ellas no se van a quedar calladas. Ellas serán el testimonio de lo que nosotros hicimos por nuestras generaciones. Cuando uno va y aquellos que hemos podido ir a Israel, uno ve el muro de las lamentaciones. ¿De qué está hecho el muro? De piedras. Pero sabe, este muro para ellos, estas piedras, es un lugar sagrado. ¿Sí me entiende? Es un lugar muy importante
Porque esas piedras tienen una historia. Ese muro cuenta lo que Dios hizo por su pueblo. Ahí hay una historia. Y sabe, hoy en día usted encuentra, durante los 360 días del año, encuentra personas orando durante 24 horas. Usted puede ir a cualquier hora del día o de la noche y va a encontrar personas orando en ese lugar. Y entonces usted dirá, ¿qué hacen estas personas? Teniendo una relación con Dios. ¿Qué hacen estas personas? Simplemente llenándose de revelaciones de Dios. Esa revelación los va a llevar a ellos a tener autoridad. Y esa autoridad le va a cerrar las puertas del infierno a nuestras generaciones. Y esas generaciones van a poder recibir la bendición que Dios ha traído sobre nuestras vidas. Porque ya el enemigo no los puede tocar, simplemente si hay un pacto. Simplemente si nosotros tomamos, como en este día, una oportunidad. Lo que usted y yo conquistamos o construimos vendrá para nuestras generaciones. Pero lo que usted y yo no conquistemos y no construyamos, simplemente nuestras generaciones nunca lo van a poder disfrutar. Yo los invito a que piensen en algo. Solamente les voy a decir algo. Usted imagínese que pudiéramos devolvernos en el tiempo. Sí, que pudiéramos devolvernos en el tiempo. ¿Me están entendiendo? ¿Bien? Tengo un traductor, un chico, o me están entendiendo bien. Bueno, ok. Si pudiéramos devolvernos en el tiempo 60, 70 años y que uno dijera, ok, nos vamos a devolver en ese tiempo, y que tal vez los que estuvieran escuchando esta predicación fueran su papá, su mamá o sus abuelos. Escúcheme esto, para que entienda lo que tiene que pasar hoy en este lugar. Porque si hace 60 o 70 años atrás nos pudiéramos devolver y estuviera su papá y estuviera su mamá recibiendo esta predicación, entonces simplemente ellos saldrían por esa puerta y dirían, ¿saben qué? Yo a partir de hoy voy a conquistar y voy a construir una bendición para mis generaciones. Y quiere decir que pasarían 60 o 70 años y tal vez usted hoy estaría acá sentado diciendo, sí, lo que dice el pastor es cierto, porque yo estoy disfrutando del pacto que hicieron mis abuelos y mis padres en el nombre de Jesús. Amén. Eso es lo que pasaría. Si pudiéramos devolver el tiempo, estuviéramos usted y yo disfrutando de ese legado. Desafortunadamente, para la mayoría de personas no es así. Porque nuestros abuelos y nuestros padres nos dejaron fue un legado de deudas, un legado de pobreza, un legado de conflictos, un legado de divorcios, un legado de enfermedad, un legado de rencor, un legado de abandonos. Es el legado que nosotros recibimos de ellos. Por lo tanto, hoy en día mucha gente dice, yo no puedo disfrutar mi vida. ¿Sabes por qué no puedes disfrutar tu vida? Porque simplemente no dejaron un legado sobre ti. Pero hoy usted y yo tenemos una oportunidad. Escúchame, una oportunidad. Es la oportunidad de marcar nuestras generaciones. Es que nuestras generaciones puedan decir el día de mañana, sí, algún día mis padres hicieron un pacto con Dios y fruto de ese pacto comenzaron a construir piedras. Yo les puedo contar lo que han hecho esas piedras en mi vida. ¿Qué tal si dice conmigo, yo construyo y mis hijos disfrutan? Es así. Qué bueno es construir para que los hijos disfruten, ¿sí o no? Qué bueno, me encanta, ¿sí me entiende? O sea, yo tengo recuerdos cuando iba a la universidad. Y entonces yo decía, me tocaba la universidad,
ir 2 horas de viaje a Bogotá, 2 horas de venida. Tal vez no tenía mucho dinero para poder a veces alimentarme. Y yo decía, a mis hijos, ¿cómo les ha tocado ir a la universidad? En un carro. Van en su carro a la universidad. Tienen su dinero para sus alimentos, tienen dinero para lo que necesiten. Y yo decía, me alegra eso, porque eso es fruto del pacto que hice con Dios un día hace 25 años. Ellos han recibido la bendición, ¿sí? Pero me ha tocado contarle lo que han hecho precisamente las piedras. Diga conmigo, Dios me escogió para traer bendición a mis generaciones. Dígale al que está a su lado, soy un escogido. Al del otro lado, soy un escogido. ¿Qué quiere decir esto? Que no es suerte. Escúcheme, no es casualidad. Sí, es que un día llegué aquí, ahí de la nada. Yo llegué aquí porque alguien me trajo y te voy a decir algo. No, eres un elegido para marcar tus generaciones. Dios te escogió para eso, ¿sí me entiende? Pero nuestros hijos van a tener que leer las piedras que tú y yo hemos construido. Por eso hay que contarle a los hijos de dónde nos sacó Dios. Hay que contar las piedras. Mucho de lo que vamos a contar, tal vez no sea tan agradable de contarlo. Yo tengo el recuerdo con mi esposa, y estaba yo predicando en la misión carismática de Cartagena, acá en Colombia, y yo conté un testimonio, y me acuerdo que Tatiana me dijo, amor, la verdad, no debiste haber contado eso. A los chicos les dio muy duro. Entonces le dije, no, mi amor, uno tiene que contar lo que se ha construido con las piedras. Ellos tienen que saber de dónde nos sacó Dios. Y me decía, sí, pero es que es muy fuerte. Y voy a decirles que les conté. Cuando yo estaba en la universidad, yo tuve una novia. Y con esa novia tuvimos relaciones y ella quedó embarazada. Y entonces me contó y comenzaron a pasar los días. Y comenzaron a pasar los meses. Y un día ella me dijo, ¿sabes qué? Yo no quiero tener este hijo porque la verdad voy a perder todo. Yo voy a perder todo. Y yo le dije, pues yo tampoco quiero tener ese hijo porque no tengo dinero para tener ese hijo. Y ella me dijo, yo voy a abortar, pero acompáñame. Yo le dije, bueno, está bien. Y fuimos a un lugar de abortos. La hicieron pasar, acuéstese, abra sus piernas, súbalas acá. Y comenzó un tipo a hablarnos como si estuviéramos tomando un café, como si nada estuviera pasando. Y este hombre comenzó a meter una especie de cucharas. Introducía unas cucharas. Y las cucharas cogían el niño, lo partían e iban sacando sus pedazos en una bandeja. Y yo tengo la imagen de los pedazos del niño, pero también tengo el ruido de las cucharas. Y cuando yo llegué a Cristo, yo decía, esto no tiene perdón de Dios. Esto no tiene perdón de Dios. Yo sentía que Dios me había perdonado muchas cosas, pero yo decía, esto no me lo puede perdonar Dios. Pero un día, un solo día, el Señor Jesús derramó su sangre preciosa sobre mi vida y sentí todo su perdón, y sentí cómo me limpiaba y cómo me lavaba y cómo me purificaba.
entonces uno puede entender lo que hace el pacto. Porque el pacto te limpia, sin importar cuál haya sido tu error. Tal vez el tuyo sea más pequeño o más grande que los míos, pero yo entendí que esos son piedras que uno tiene que contarle a sus generaciones, porque las generaciones tienen que saber de dónde lo sacó Dios a uno. Ellos tienen que saber muy bien qué fue lo que pasó, qué fue lo que hizo ese Dios grande y poderoso que todos tenemos para precisamente poderle cerrar las puertas de Satanás a nuestras generaciones. Poder tener la autoridad, ya no tener vergüenza, ya no tener dolor, ya no poder tener tristeza, ya poderlo contar acá, ¿sabe? Aquí públicamente, porque son piedras que se tienen que construir. Son las piedras del pacto, ¿sí me entienden? Entonces algunos pensarán algo diferente y te voy a decir algo. No es lo que el diablo ha hecho, porque algunos dirán es Satanás. No es lo que el diablo ha hecho. No, es lo que Dios todavía no ha terminado. Porque escúchame, todavía Dios no ha terminado. Tú me dices, ay pastor, yo voy. Sí, ahí vas, pero Dios no ha terminado. Es que estoy como cansado porque yo no veo. Tú no ves, pero Dios sí. Y debes de aferrarte a eso. Y debes de entender que Dios no ha terminado contigo. Dile al que tienes allá a tu lado, Dios no ha terminado contigo. Entonces, termino con esto. Nehemías 4, versículo 14. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, y por vuestras mujeres y por vuestras casas. ¿Sabe qué nos dice Dios? Dice, óyeme, si tienes un pacto conmigo, no tengas miedo. No tengas miedo. Algunos dicen, pastor, pero es que viera, un hijo se fue de la casa. No tengas miedo, Dios lo va a traer. Otros dicen, sí, pero mi hogar se está acabando. No tengas miedo, Dios lo va a restaurar. Pastor, me acaba de salir un examen. El examen dice que me voy a morir en 4 años. No tengas miedo, porque eso no va a pasar. No se te olvide que Dios no ha terminado contigo. Mujeres, pastor, estoy sola con mis hijos. Tú no estás sola con tus hijos. Dios está contigo. Y sabes, Dios te va a respaldar para sacar a tus hijos adelante. Es más, les voy a decir algo. Todos los que estamos aquí vamos a ver a nuestros hijos y a nuestros nietos vivir y servir en esta casa en el nombre de Jesús. Dale fuerte este aplauso. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Pelear. Dios dice, no temas. Hay un Dios grande que está haciendo algo en los cielos. Y mientras tanto, tú en la tierra, ¿qué tienes que hacer? Pelea. Pelea por tus hermanos. Pelea por tus hijos. Pelea por tus hijas. Pelea por las mujeres. Y pelea por los de tu casa. Pelea. El reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatarán. Solo los violentos. Solo el que esté dispuesto simplemente a pelear, a no darse por vencido. ¿Sabes qué? Voy a orar, voy a interceder. ¿Sí? Voy a estar ahí en ese pacto con Dios, simplemente creyendo lo que Dios va a hacer en mis generaciones. Claro, aquí hay algunos solteros. ¿Cuántos solteros hay acá? Los solteros dirán, esta palabra no es para mí, ¿cierto? Porque yo no tengo hijos, yo no tengo generación. Te voy a decir algo, la vas a tener. Y al contrario, tú estás preparando un camino mucho antes de lo que hicimos algunos que nos equivocamos más tarde.
Tú estás haciendo algo como en los tiempos de David. Escúchame, David, el hombre conforme al corazón de Dios, pecó. Fruto de su pecado nació un hijo y tuvo que asumir las consecuencias, y el hijo murió. Él marcó su generación por el pecado. Él perdió el pacto de Dios y fruto de eso su hijo murió. Pero luego hizo otro pacto con Dios. ¿Sabe cuál pacto fue? Arrepentimiento. Él se arrepintió. Y cuando David se arrepintió, ese fue el pacto que simplemente llevó a contar las piedras, a construir piedras para el resto de sus hijos. Pero escúcheme, ese pacto le sirvió a él para poder llevar una bendición sobre la vida de Salomón, que todavía no había nacido. Todavía no había nacido. ¿Sabe? La iglesia no necesita de tantas personas. La iglesia necesita de uno que se levante, uno que quiera tomar esta oportunidad, uno así como nuestros pastores, los pastores César y Emma Claudia Castellanos. Ellos son uno. Ellos tomaron una oportunidad. Y le voy a decir algo: hoy en día, ellos que hicieron ese pacto con Dios, con esta visión que tenemos, hoy en día tienen miles y miles de generaciones que hemos sido bendecidos porque ellos tomaron la oportunidad. La pregunta es: ¿quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Soy yo. Escúchame, soy yo. Tú nunca te puedes imaginar la cantidad de personas que tú puedes llegar a marcar en generaciones. Siempre lo hemos dicho, la construcción de esta iglesia tiene solamente un sentido: que alguien tuvo la iniciativa de comenzar todo esto. Pero escúchame, esto quedará como las piedras. Este es el monumento que recordarán los hijos de nuestros hijos por muchas generaciones. Muchas generaciones. Vamos a colocarnos de pie. ¿Cuántos de los que están aquí todavía su familia no está aquí en la iglesia? Muy bien. Tome esta promesa de parte del Señor. Jeremías 31, versículo 16. Pero ahora esto dice el Señor: no llores más, porque te recompensaré, dice el Señor. Tus hijos volverán a ti desde la tierra lejana del enemigo. Y nos dice varias cosas. Óyeme, no llores más. No llores, porque simplemente te recompensaré. ¿Sabe? Nadie puede reclamar una recompensa que no se merece. ¿Escuchó eso? Nadie puede reclamar una recompensa que no se merece. Y la única manera de reclamar la recompensa es cuando tú dices: yo he construido unas piedras, y tras la construcción de estas piedras, ahora voy a recibir una recompensa de parte de Dios. Y la recompensa más bonita que tenemos es que Dios llega y dice: mira, ¿sabes qué? No te preocupes, porque muchos dicen: mi papá está muy lejos de Dios, mis hermanos están lejos de Dios, mis primos están lejos de Dios, mis hijos están lejos de Dios. Pero Dios llega y dice: ¿sabes qué? Ellos volverán. Ellos volverán desde la tierra lejana del enemigo, volverán en el nombre de Jesús. Levante sus manos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Y hoy, Señor, te pedimos que cada uno de nosotros podamos tomar esta oportunidad
Hoy Dios te dice: te doy una oportunidad. Tienes una oportunidad para marcar tus generaciones. Tú puedes traer a tus generaciones una bendición o una maldición. Tú puedes traer a tus generaciones el amor o puedes traer el odio. Tú puedes traer a tus generaciones la obediencia o la rebeldía. Tú puedes traer a tus generaciones la prosperidad o la pobreza. Pero hoy el Señor te está escogiendo y te está diciendo: he traído esta revelación para tu vida. Así le decía a Pedro: no te lo reveló carne ni sangre, te lo reveló el Espíritu Santo. Por lo tanto, sobre esta roca, sobre esta piedra, edificaré mi iglesia. Sobre estas piedras que contarán el testimonio de generación en generación. Y le declaró: las puertas del infierno estarán cerradas por causa del pacto que tú hiciste. Haz un pacto hoy con el Señor de consagración. Haz un pacto de santificación. Haz un pacto donde tú le vas a decir: Señor, a partir de hoy yo te serviré. A partir de hoy, Señor, te voy a entregar mi vida completamente. A partir de hoy voy a vivir bajo tu voluntad y no mi voluntad. Voy a vivir bajo tu dirección. A partir de hoy, Señor, voy a permitir que hagas cosas grandes en mi vida. Voy a construir piedras que serán contadas, que serán vistas como un monumento. Muchos conocerán lo que tú vas a hacer, Señor, en mi vida. Y esa historia, mis hijos la conocerán, mis nietos la conocerán, mis bisnietos la conocerán. Generaciones de hijos de los hijos de nuestros hijos encontrarán la bendición. Nuestros hijos y nuestras generaciones no se perderán. Nuestros hijos no estarán sirviéndole al mundo, no estarán sirviéndole a la droga ni al alcohol. Nuestros hijos no se perderán en hogares disfuncionales. Nuestros hijos tendrán matrimonios de bendición. Se viene un tiempo donde Dios hará cosas sobrenaturales en tus generaciones. Dile: Señor, tú me has escogido para llevar bendición a mis generaciones. Yo construiré y ellos disfrutarán. Yo conquistaré y ellos disfrutarán. Yo os declaro, Señor, que todo aquel que ha creído en esta palabra, sus lágrimas ya no caerán. Ellos creerán. Y hoy profetizo que levantaremos una piedra en esta casa, en donde las familias serán restauradas, donde las familias serán liberadas por el poder de la sangre de Jesús. Pero también yo declaro que todos aquellos que tomen en serio esta palabra, les será devuelto 100 veces más todo lo que ellos perdieron, Señor. Yo lo declaro. ¿Y qué tal si juntos cantamos esta canción?